XIV nombrará doctor de la iglesia a Saint John Henry Newman. Está pendiente la fecha de la proclamación. Un sacerdote experto profundiza sobre el santo inglés. El enviado especial de Estados Unidos para la paz entre Israel y Hamás se reúne en Jerusalén con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en medio de la presión internacional por el fin de la guerra en Tierra Santa. Madres de rehenes israelíes retenidos en Gaza instan al enviado estadounidense Steve Witkoff a hacer historia concretando un acuerdo para liberar a los cautivos. Un estudio sobre la población en México arroja que las familias son cada vez más pequeñas con no más de 2 hijos. Advierten que el sistema de cuidados no está preparado para enfrentar el rápido envejecimiento de la población. La primera ciudad en Colombia cumple 500 años de fundación española. En un mensaje del Papa León XIV destaca su legado como ciudad de Dios. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico, EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalino estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Tierra Santa sobre la guerra entre Israel y Hamás, que ya lleva 21 meses sin un acuerdo definitivo de cese al fuego. En octubre de 2023, los terroristas de Hamás usaron la violencia, asesinando y tomando rehenes israelíes para exigir la soberanía de Palestina sobre territorios ocupados por Israel. Esta mañana el enviado estadounidense para la paz se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Aquí los detalles. El enviado especial del presidente Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablaron sobre la búsqueda de un alto al fuego en Gaza y aliviar la crisis humanitaria, señala la BBC. Los medios israelíes indicaron que Witkoff podría visitar centros de distribución de ayuda, los cuales son administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza, con el respaldo de Israel y Estados Unidos. Cerca de la oficina del primer ministro en Jerusalén, lugar de la cita, los familiares de los rehenes clamaron ayuda a Witkoff y al presidente Trump. Haga que esta visita pase a la historia. Haga que el primer ministro Netanyahu, que Hamás, que todos los países implicados firmen este acuerdo que pondrá fin a esta guerra. No queremos perder más vidas. Queremos traer de vuelta a los rehenes, a todos ellos juntos. Por favor, pongan fin a esta pesadilla para todo el pueblo israelí. Pongan fin a esta pesadilla para todas las familias que ya no pueden vivir. Pongan fin a esta pesadilla para los rehenes que están en los túneles sin aire, sin comida. Por favor, ayúdennos a acabar con esto. Los gazatíes también sufren. Este niño partió el corazón de muchos a su alrededor. Gritaba de dolor al ver a su padre muerto en un ataque israelí el miércoles. Un comunicado del Ministerio de Salud indicó que 111 cuerpos fueron llevados a hospitales en las últimas 24 horas. Por otro lado, los gazatíes vieron por quinto día aviones que lanzaban ayuda internacional humanitaria por los aires, con permiso de Israel. Llegó el avión y empezamos a correr hacia la ayuda y aquí conseguí lo que pude. Algunas personas me robaron una bolsa de harina y me rompieron un diente. Estamos sufriendo y Dios sabe por lo que estamos pasando. Somos como perros persiguiendo un hueso. ¿Por qué lanzan cosas así? No queremos que nos ayuden de esa manera. Queremos que nos informen sobre la ayuda mediante mensajes que indiquen a dónde ir, ya que así al menos es más digno, en lugar de salir bajo este sol y descalzos. Se han dado casos de paquetes de ayuda que han caído en áreas que los gazatíes deben evacuar o en el mar Mediterráneo, lo que lleva a que varios se metan al agua para recuperar las bolsas de harina, informa Associated Press. Hasta el cierre de este informe no son conocidos los resultados del encuentro entre Witkoff y Netanyahu. Llevamos nuestra atención hacia México, que como otros países de América Latina le toca enfrentar cambios profundos en la estructura de las familias según recientes y acreditados estudios sobre población. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Un estudio reciente titulado Cambios en las estructuras demográficas, una mirada a la realidad latinoamericana elaborada por la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia, advierte de una transformación silenciosa pero acelerada. Menos nacimientos, más divorcios, hogares más pequeños y una región que envejece rápidamente. Según Ana Gabriela Ramírez, investigadora del Centro de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México,
quien participó en la elaboración del estudio, el panorama en México ya comienza a ser preocupante. Pasan varias cosas, ¿no? Se están haciendo las familias cada vez más pequeñas. Tenemos aproximadamente 2.1 hijos por mujer, por familia. Esto ha disminuido al 1.8 en México, y entonces, bueno, es preocupante, por ejemplo, porque en el 2050 se espera que haya más ancianos que jóvenes. O sea, con eso estoy diciendo mucho. No nos falta mucho para el 2050, son 25 años, ¿no? La experta advierte que el sistema de cuidados en México no está preparado para enfrentar el rápido envejecimiento de la población. Sin políticas públicas integrales, las consecuencias podrían no solo ser demográficas, sino también sociales, económicas y espirituales. Ante este escenario, los especialistas subrayan la importancia de volver la mirada hacia la familia, no solamente desde la visión utilitaria o estructural, sino reconociendo su valor esencial como un núcleo de contención y dignidad humana. La familia se queda, las otras personas pueden ir y venir, pero sin duda el no tener una familia de acompañamiento no solo debilita el tejido social, debilita a la persona. La Iglesia Católica del país manifestó su postura ante los hallazgos del estudio. La Arquidiócesis Primada de México señaló que la transición demográfica no constituye únicamente un desafío técnico, sino una llamada urgente a proteger a la familia como una apuesta por el futuro. Y afirmó que más que nunca, cuidar a la familia es cuidar del mañana de la sociedad. Tanto expertos como la Iglesia Católica advierten que cuando los vínculos se debilitan, la pertenencia es sustituida por la soledad y el envejecimiento no va acompañado de estructuras de apoyo, el resultado es una sociedad fragmentada y menos resiliente. Desde Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Santa Marta, la ciudad y la diócesis más antigua de Colombia, celebra 500 años de historia. Desde el Vaticano, el Papa León XIV se unió a la celebración con un mensaje especial, destacando el papel de esta diócesis como puerta de la fe en Sudamérica. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta. Fundada el 29 de julio de 1525, Santa Marta no fue solo el primer puerto español en Sudamérica, sino también la cuna de la evangelización en el continente. Hoy, la Iglesia Católica conmemora este jubileo con alegría, orgullo y gratitud. Según cuenta la historia, el 29 de julio de 1525, don Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta. Poco tiempo después llegaron también a estas tierras misioneros de las grandes órdenes religiosas de la Iglesia Católica para anunciar a Jesucristo y su Evangelio. Desde entonces se constituyó en la puerta de la fe. En una carta enviada a la diócesis, el Papa León XIV destacó el legado de Santa Marta como ciudad de Dios, invitando a construir una sociedad más justa y fraterna. Queridos hermanos, la fuerza necesaria para construir juntos la ciudad de Dios viene de lo alto. Es un don de Dios que se nos entrega como regalo y como responsabilidad. Y nos toca a nosotros construir las acequias, los puentes y las redes que conforman nuestro tejido social, para que la alegría corra por ellas y a todos llegue la bendición de Dios. Como parte central de las celebraciones, en la solemnidad de Santa Marta, patrona de la diócesis y la ciudad, el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rutelli, destacó que esta fundación no fue solo el inicio de un asentamiento urbano, sino el acontecimiento fundacional de una identidad espiritual. La conmemoración incluyó eventos masivos de música, predicación y adoración al Santísimo Sacramento como cielo abierto, con artistas católicos locales e internacionales. También el encuentro de evangelización Yo Creo, que reunió a miles en plaza pública. Además, la entronización
de una reliquia de San Charbel en la catedral. Este momento contó con la participación del exarca maronita en Colombia. Reforzó los lazos con las tradiciones maronitas. Asimismo, el obispo de Santa Marta lideró catequesis virtuales de preparación sobre el significado histórico y espiritual de estos 500 años. Monseñor José Mario Bacci invitó a los católicos a entender la importancia de este acontecimiento desde 3 dimensiones: fe, evangelización y cultura. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el Papa León XIV nombrará doctor de la iglesia St. John Henry Newman. Está pendiente la fecha de la proclamación. Un sacerdote experto profundiza sobre el santo inglés. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León XIV conferirá el título de doctor de la Iglesia a St. John Henry Newman, el gran teólogo converso del anglicanismo al catolicismo en el siglo XIX, cuyo pensamiento sigue siendo una luz para la reflexión teológica en nuestros tiempos. Para saber más al respecto, estamos con el padre Juan Rodrigo Vélez, que es un experto, ha escrito diversos libros sobre St. John Henry Newman. Nos habla desde Miami. Padre, bienvenido al programa. Gracias, Eddie. Muy contento de estar aquí con ustedes. Padre, por favor, ayúdenos a apreciar la figura de St. John Henry Newman y que sea declarado nada menos que un doctor de la Iglesia. Sí, St. John Henry Newman es un gran santo para nuestros tiempos. Él era un educador, como decías tú, fue un converso del anglicanismo en Oxford en el año 1845 y él luego fue ordenado sacerdote católico en Roma. Empezó en Inglaterra el oratorio de San Felipe Neri, luego fundó la Universidad Católica en Irlanda, estuvo allí unos años, volvió a Inglaterra y fundó un colegio, The Oratory School, y escribió muchos libros de teología, pero sobre todo es un santo que nos habla de la santidad para todos. Trabajaba mucho con los laicos, también con religiosos y sacerdotes, pero enseñaba sobre todo a los laicos que ellos están llamados a la santidad, así como San José María Escrivá, San Juan Pablo II y otros santos. Hay otras cosas de mucha relevancia. Una es la importancia del estudio de la Biblia y de las enseñanzas de la Iglesia. Muchas veces nos quedamos con los conocimientos de primaria y no seguimos los estudios de la fe y de la palabra de Dios y así nos va. En cambio, él era un estudioso de la palabra de Dios y nos animaba a los laicos a estudiar la palabra de Dios. También quería resaltar que él enseñaba que hay una armonía entre la fe y la ciencia, entre la religión y la ciencia. Son diferentes modos de conocer a Dios, pero cuando son verdaderos no se contradicen. Un verdadero conocimiento de la ciencia no contradice a un conocimiento de la teología y viceversa. De la teología, un conocimiento verdadero no contradice a la ciencia. Son diferentes campos del saber que tienen que respetarse. Enseñó muchas cosas. También otro punto muy importante es que el crecimiento en la vida personal, como también el crecimiento de la iglesia, significa desarrollo, cambio. Y en la iglesia hay cambios doctrinales, litúrgicos, también el gobierno de la iglesia. Pero esos cambios pueden ser cambios auténticos, buenos, o pueden ser corrupción, daños. Y entonces él escribió sobre esto y estableció unos criterios para cómo discernir cuando un cambio es bueno y cuando es malo. Porque mucha gente habla del cambio, eso es un cambio, es algo nuevo, pero no va más allá para estudiar cómo podemos saber si es un cambio que es bueno, que no contradice la palabra de Dios, que no contradice la tradición. Entonces él desarrolló esto y posiblemente sea uno de el título que se le dé cuando se le diga doctor de la iglesia, posiblemente.
Padre, considerando también que él cuando se convierte a la Iglesia Católica, por supuesto, él lo hace porque él se convence de la verdad de la Iglesia Católica gracias a su estudio profundo de la Escritura y de la tradición cristiana, donde él encontró justamente ejemplificada esta ley o estas reglas del desarrollo auténtico, que significa una profundización, una mejor comprensión de la palabra de Dios, y no jamás un tipo de relativización de lo que siempre se creyó a favor de ideas nuevas. Y en esto es donde él tiene un aporte muy importante también que hacer en el día de hoy. Y efectivamente, precisamente hoy día porque se proponen desarrollos de la doctrina de la Iglesia y de la liturgia que algunos son válidos, pero hay que estudiar detalladamente, como dices tú, porque si no se llegan a aceptar como errores muchos cambios. Y precisamente es un día, aunque será declarado doctor oficialmente en algunas semanas o meses, pero ya el Papa ha dicho que va a ser, es un día de mucha alegría porque la Iglesia tiene enseñanzas maravillosas, pero hacen falta doctores, profesores que enseñan la fe. Eso es lo que los santos son nuestros maestros. Y este es un gran maestro. Y entonces, para la evangelización, hace falta exponer la fe, presentar la fe, y eso es lo que hace Newman. De hecho, con esta declaración, o cuando Newman sea declarado oficialmente doctor de la Iglesia, esto ayudará a la Iglesia, a la evangelización en Inglaterra y en otros países de habla inglesa sobre todo, pero también en los de habla hispana. Es importante conocer los escritos de Newman, tiene mucho que decirnos a nosotros. También el valor de la conciencia, la importancia de actuar con una conciencia bien formada, de acuerdo con la revelación y la enseñanza del magisterio. Y como decía al principio, esta llamada a la santidad, no podemos ser cristianos mediocres. Padre, como usted también decía, el tema de la conciencia es tan importante porque desde tiempos de Lutero la conciencia se entiende como un tipo de licencia para dejar de lado cualquier doctrina de la Iglesia, siempre y cuando a mí no me hable, no me diga, entonces la dejo de lado. Mientras que el concepto de conciencia que Newman explica es una conciencia que ha sido formada justamente por este amor con la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, que me permite tener mucho criterio de conciencia y de esa manera también poder identificar lo que sería un desarrollo legítimo, una comprensión más profunda de la palabra de Dios, a diferencia de una corrupción. Correcto. Él decía que, siguiendo Santo Tomás, que la conciencia es la voz de Dios que nos habla y que nos habla como un rey, nos habla con fuerza, con claridad y nos ayuda pero se basa en la palabra de Dios y en el magisterio. O sea, la conciencia no está por encima de la ley. Entonces, la conciencia es nuestro guía inmediato porque tenemos que actuar ante hechos cada día. Entonces, es la guía inmediata, pero por encima de esa guía inmediata está la revelación, lo que Dios nos revela. Qué importante esta voz de Newman justamente sobre esta doctrina en tiempos de tanto subjetivismo y lo que el Papa Benedicto llamaba la dictadura del relativismo, donde en nombre de la conciencia se desconoce incluso la más elemental dignidad de las personas humanas y se dispone de ellas según los propios proyectos, indiferentemente del valor de la vida humana, por ejemplo. Ahí tiene mucho que enseñarnos San John Henry Newman. Sí, por eso Benedicto XVI viajó a Inglaterra a beatificarle. Habitualmente el Papa no viaja a las beatificaciones, sino que se reserva la canonización en Roma. Y viajó a Inglaterra por la importancia que él le daba al el entonces cardenal Newman. Y ese también puede ser otro título que se le dé. No se sabe cuál título se va a dar, doctor de la conciencia, por su enseñanza de la Iglesia, del papel de la conciencia. O sea que hoy es un día de acción de gracias a Dios y un día también para querer tomarnos más en serio el estudio de la fe. Por ejemplo, del catecismo de la Iglesia. Por ejemplo, de la palabra de Dios. Sí. Es que importante, padre, lo que usted dice, porque hoy en día, pues, las personas generalmente tienen la educación para poder leer el catecismo de la Iglesia, o al menos el compendio. Hay tantas fuentes, hay que buscar que sean buenas fuentes, por supuesto, para poder formarnos en la fe. Y sin embargo, vivimos en una cultura en la que se aprovecha poco esa disponibilidad de material, por supuesto, en buenas fuentes que debemos conocer. Una buena fuente, por supuesto, para saber dónde encontrarlo es Así Prensa, por ejemplo, donde encontramos una serie de links a contenidos muy buenos, pero por supuesto que las hay en diferentes medios católicos.
la importancia que tiene hoy en día para nosotros conocer nuestra fe, para poder entender la importancia de poder traerla a nuestros contemporáneos que tanto la necesitan. Claro, necesitamos y tenemos la fortuna de tener medios como de ustedes, en IWTN, en Así Prensa, y, y debemos tratar de compartirlos con otros, porque a veces nosotros estamos en contacto, sabemos, pero compartirlos con otros, tener grupos de estudio, reuniones. Y quería decir, tanto como Newman se conoce por su conocimiento intelectual, sus escritos, se conoce menos por su vida de oración y porque él hablaba de conocer a Dios en la oración, en la vida sacramental. Y hay un escrito de él que se llama Meditaciones y Devociones, que se encuentra en línea, se encuentra en librerías, y son pequeñas oraciones suyas, bíblicas y muy sentidas, que muestran la profundidad de su amor a Dios, que era no solo un conocimiento intelectual, sino de toda la persona. Y padre, también pienso, habiendo visitado, en una ocasión tuve la gracia de visitar el oratorio de Birmingham y informándome al respecto de el trabajo que hacían para apoyar a los conversos católicos, porque Newman era un converso, entonces fundó una comunidad que anunciaba el evangelio católico y generaba conversiones, y entonces también apoyaba a las personas a poder vivir en una sociedad donde convertirse en la iglesia católica era un grave problema social y legal, incluso en esos tiempos. Los ayudaban justamente a poder ellos perseverar en su fe católica. Así es que qué importante también la labor evangelizadora del oratorio que fundó St. John Henry Newman en Inglaterra, como dice usted. Sí, él fue como el segundo fundador del oratorio de San Felipe Neri, que fue en el siglo XVI, pero él como que refundó, y con Newman, y después de Newman se fundaron muchos oratorios en diferentes lugares del mundo, que son casas donde viven sacerdotes, viven una vida en común, no toman votos, no son religiosos, y se dedican a formar a los laicos, a ayudar a los laicos. La labor de Newman en su vida, como sugería, se convirtió en mucha gente escuchando sus escritos, leyendo sus escritos, o amigos propios, y desde entonces, murió en el año 1890, mucha gente se ha convertido con la ayuda de Newman. Y de hecho, en Estados Unidos se espera, o espero yo, que a raíz de su declaración de doctor, en muchas de las capellanías universitarias que llevan el nombre de Newman Center, los muchachos lean alguna cosa de Newman, se formen mejor y muchos encuentren la fe católica, y también que muchos encuentren su llamada, su vocación, sea cual sea en la iglesia, a través de esta ayuda de este gran santo. Podemos esperar muchos frutos de esta declaración de doctor de la Iglesia para St. John Henry Newman. Padre Juan Rodrigo Vélez, experto en St. John Henry Newman, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eddie, muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.